Análisis del filme Seven. Seven es un grandioso filme de psychothriller, un body film siniestro y lúgubre de 1995, dirigido por David Fincher, escrita por Andrew Walker, con actores de protagonistas como Morgan Freeman y Brad Pitt. Cuenta la historia de cómo dos policías en diferentes esferas temporales de su vida y con visiones distintas del mundo han de trabajar juntos en la resolución de uno de los casos más turbios jamás vistos en su ciudad, el de una serie de asesinatos inspirados en los 7 pecados capitales. En el proceso de la comprensión importan 3 cosas. La primera, comprender el asunto del texto, que se supone que son las fieles y verdaderas ideas del autor, en este caso son los crímenes. Segunda, se trata de comprender el crimen como la opinión de otro, y de ahí surge la opinión del detective Somerset. Tercera, son preconcepciones que se corrigen a medida que se comprueba su falta de adecuación, en este caso, al crimen. Tenemos un texto, en este caso, los crímenes. Hemos de partir de una previa idea. Nos hemos de hacer una conjetura. Cuando inician los crímenes, tanto Somerset como el detective Mills tienen visiones diferentes de lo que está pasando con respecto a sus previas situaciones de vida. Sin embargo, conforme pasa el tiempo y obtienen más pistas, obtienen más información, han de aplicar las etapas, su visión ha de cambiar hasta el culmino del filme. Pasa que de cualquier manera, esta visión ha de ser solo una visión de su verdad, no es definitivo. Entonces, ¿cuál es la primera captación del sentido del texto en su totalidad? Fue aquella cuando tuvo el segundo asesinato en sus manos y las palabras de 2 de los 7 pecados capitales aparecieron para darle pie a encontrar esta información. La segunda etapa, donde la comprensión sea un modo complejo de esta misma y apoyada de procedimientos explicativos de por medio, será cuando le explica al detective Mills que no es un azar todo lo que ha hecho el asesino. El punto medio entre la primera etapa y la segunda etapa, un punto medio de explicación, ahora sí será cuando han descubierto que el apartamento pertenecía al asesino. El significado de un texto es igual a que va a depender del contexto de su interpretación. Debemos de dejar en claro que en la interpretación no debe haber arbitrariedad y que las limitaciones que han de surgir debido a nuestros hábitos mentales deben ser anuladas. Hay que centrarse en el texto mismo, en este caso en los crímenes. ¿Cuáles son los hábitos? Mills deja que otros hagan su trabajo, se adelanta a poner juicios, quiere hacer lo que él quiere sin respetar la ley, manipula testigos, tiene arrebatos, se deja llevar por sus emociones cada día que pasa. Ha de seguir al asesino hasta el punto de casi morir a manos de él, comprometió el caso en la búsqueda de la verdad. Somerset, veo como alguien que al principio quiere ignorar su trabajo porque quiere renunciar. Sin embargo, poco a poco va dejando estos vicios. Cuando al inicio la primera víctima aparece, todos parecen pensar que simplemente es un caso aislado, que solamente es un solo asesinato, aunque no tenga ningún motivo aparente. Sin embargo, esta pieza clave, el que no tenga un motivo aparente, los datos del forense, todas estas pistas, más aparte del hecho de que se han encontrado 2 recibos de por medio en el que el asesino se tomó la molestia de pasar 2 veces al supermercado para comprar supplies. El detective Somerset analiza estos casos, los procesa y deduce que por el tiempo, conjetura que por el tiempo que se llevó este homicidio, su intención no era matarlo, era el acto en sí, no el resultado de. A lo que él cita: cuando quieres matar a alguien, simplemente le disparas de inmediato y listo. Siguiendo con los análisis de los detalles, cuando el detective Somerset se entera que han encontrado pedazos de plástico en el estómago de la primera víctima, también se entera que se los han hecho comer. Los toma y obviamente su primer pensamiento es ¿de dónde provienen? Para esto ha de ir de nuevo a la escena del crimen, donde ha de observar de dónde pudieron haber provenido estos pedazos.
Es obvio que un pedazo de plástico no se encuentra en la comida. Entonces, esto es algo diferente, esto es algo fuera de lo común, esto es algo raro que le hace pensar qué significa esto. ¿Qué faltó? ¿De dónde provienen? Si es de ahí, de otro lugar de afuera. ¿Qué verá? A analizar, observar y pensar. Entonces ve el refri, lo abre y se da cuenta de que hay algo en el piso, donde hay una marca de que han movido el refrigerador. Te encuentra 5 líneas detallado como las piezas que están en el frasco de muestra que han sido encontradas en el estómago de la víctima. Las toma y las encaja perfectamente en el piso. Esto lo lleva a mover el refri y es donde ha de encontrar una pista que debe cambiar toda la visión del asesinato en sí. Al principio, cuando el detective Somerset sabía que este asesinato de la primera víctima podría estar relacionada con el seguimiento de varias, convirtiéndolo en una serie de crímenes, esta conjetura fue corroborada al momento en el que, al finalizar la escena donde ha de encontrar los pedazos de plástico, encuentra palabras y ha cometido la segunda víctima ya en sus manos, y con la palabra de avaricia en el asesinato ha de encontrar la palabra gula en la primera escena del crimen. Esto confirma su sospecha de que ambos crímenes estaban relacionados, o que al menos no iba a ser solamente uno, como otros pensaban. En la casa del detective Mills, le menciona que él sabe que en la silla donde se estuvo sentado el asesino estaba sudada, por lo que Somerset responde, y claro, el asesino se ha de tomar su tiempo para saber qué sección del cuerpo de la víctima iba a cortar. Entonces se pone a pensar como la víctima y reflexiona, preguntándole al detective Mills: si alguien te pidiera que cortaras una parte de tu cuerpo a punta de pistola, ¿qué parte escogerías? Este tipo de razonamiento es la etapa de por medio, la explicación. Está tratando de comprender, tratar de pasar de su primera comprensión, una captación de la información, a una comprensión mucho más compleja de lo que está sucediendo con el asesino y las víctimas. El detective Somerset sabe que debe haber dejado otra pieza del rompecabezas en alguna otra pista. Es cuando el detective Mills saca una pieza clave, el del retrato de la esposa de la segunda víctima, que tiene círculos de sangre alrededor de sus ojos. Aquí es cuando Somerset realiza una interpretación y se vuelve a preguntar: ¿esto significa algo que ella no ve, o que acaba de ver, o que ha visto? Entonces deduce que es algo que ella debe ver, pero que a lo mejor no han dado la oportunidad de. Una más de las interpretaciones de Somerset es donde dice que hasta ahora él piensa que está en lo correcto. Imagina todo el esfuerzo, la voluntad que un hombre debe tener para tener a otro sometido, lo que se necesita para quitar sus manos y usarlas para dejar una huella, plantear evidencia en otro lado. Y es cuando él concluye que este asesino es un metódico, es exacto, y lo peor de todo, que es muy paciente. Somerset parece no creer el perfil del asesino, que piensan que por haber encontrado las huellas en el segundo asesinato, él es el culpable de este o de los dos que llevan. Sin embargo, su opinión está basada en el simple hecho de que el asesino tendría más propósito que en el presunto sospechoso. Esto hace que su conjetura de que a lo mejor el perfil del asesino sería alguien mucho más meticuloso que él había creado en un principio con base a toda la información que había recibido. El detective Mills en una de las escenas llama lunático al asesino, a lo que Somerset responde que no está bien fundamentado llamarlo de esta manera. Aquí el detective Mills está haciendo un juicio, haciendo uso de los malos hábitos de la interpretación. Continuando con la escena, el detective Mills dice cómo no llamarlo lunático si seguramente está haciendo una lunaticada justo ahora. Él dice que tarde o temprano se le acabará su suerte. Somerset le responde que el asesino no está dependiendo de la suerte. ¿Por qué lo dice? Hace
una referencia y cito: exactamente un año de cuando el secuestro, entramos al apartamento. Él quería que lo hiciéramos. Lo hizo con un propósito. Eso lo sabemos con seguridad. ¿Cómo está tan seguro Somerset de esta conjetura que hace? ¿Por qué? Se remonta a al primer asesinato y lee una de las notas de las cuales fueron pista clave. Y dice en español: el camino es largo y duro que lleva del infierno a la luz. Se puede interpretar de miles maneras esta frase, pero no solamente un objeto en sí. Si juntamos todas las pistas y todos los elementos que han llevado al descubrimiento de esta persona o a tratar de descubrir a esta persona el sentido de estos crímenes, si juntamos todas las partes, todas las pistas, podemos dar con ello. Sin embargo, hacemos un todo, una unidad. Hacemos un caso, hacemos que los asesinatos tengan un sentido. Pero por sí solas simplemente son abstracciones de la realidad, son simplemente hechos, es simplemente una nota, una fotografía, una llamada. Pienso que en la mentalidad de Somerset, en el momento en el que descubrió las intenciones o lo que creía como intenciones del asesino, y junto esta pieza clave, esta cita de un libro, interpretó como que el asesino les estaba dando un calvario que tenían que seguir. Una de las interpretaciones o razonamientos que tiene Somerset a lo largo del filme es cuando en esta misma escena el detective Mills menciona que, burlándose, haciendo mal hábito, burlándose de que simplemente por tener una tarjeta de la librería no lo hace Yoda, una referencia de una película que significa un tipo de sabiduría o referencia de conocimiento. En ese momento Somers se da cuenta que puede descubrirlo por medio de uno de los conocimientos que tuvo que solicitar para la inspiración de los asesinatos. Aquí hace una explicación, se detiene y tiene un momento explicativo, una etapa en un punto medio. Le pregunta a Mills: pregúntate a ti mismo qué ha tenido que estudiar para hacer las cosas que ha hecho el asesino. Entonces hace una lista y se la da a un investigador de FBI para que investigue los récords de hábitos de lectura. Eso es en resumen de la escena. Entonces aquí se da cuenta que para que el asesino pudiera hacer con extrema fidelidad hacia los originales 7 pecados capitales y que pudiera tener ese sentido su obra, tuvo que ir a una biblioteca, tuvo por lo tanto a solicitar material, por lo tanto tuvo que sacar una tarjeta de esta y aunque por ingenuo o inocente que parezca, necesitan un número de teléfono o una dirección. El conocimiento previo que Somerset tenía acerca de esto y le ayudó a elucidar este conocimiento, lo que le ayudó a la película a dar un giro en cuanto a la cuestión de cómo se encontraban los policías respecto al asesino. La comprensión que tiene Somerset acerca de estos crímenes es debido a que puede llegar a pensar de la misma manera, de una manera paralela hacia el asesino. Al final de la película podemos observar cuáles eran los motivos, un glimpse de los motivos del asesino para realizar estos crímenes. Como ya mencioné, es pensar en la apatía como algo normal, a los pecados como algo normal, algo que se consideraba insoportable. Ahora la gente lo tolera, lo soporta, lo alaba, o al menos en la visión del mundo de Somerset, aceptan y lo ven como una virtud. Entonces esta explicación es muy similar a la explicación que da finalmente el asesino acerca de la normalidad en la que vive el mundo ahora. Somerset permanece callado cuando él da esta explicación, y creo que es cuando él se da cuenta de que todo ese tiempo tuvo cierto tipo de razón, que realmente llegó a comprender lo que estaba tratando de decir el asesino.